Hoja 46, carilla A, segundo renglón, de arriba hacia abajo en la segunda palabra. Amar Rabbi Elazar Mishum Bar Kapará. Dice ahora Rabbi Elazar en nombre de Bar Kapará. Omer allá Rabbi Meir. Así solía decir Rabbi Meir. Rabbi Meir, refrescando lo que estudiamos en las clases anteriores, es quien sostenía que diariamente en la Maharajá, en la fogata, mejor dicho, en el techo de Mizbeach, había 4 fogatas. Una, como dijimos, para la quema de los korbanot, la Maharajá Gdolá. Otra, la Maharajá Sheniah Shel Ketoret, una pequeña fogata para extraer de allí las brasas para Ketoret. Otra, le Kiyum Haesh, para hacer de soporte si se apagaban o reducían el fuego de las anteriores, usábamos de esta. Y una cuarta que era para quemar sobre ellos todos los sobrantes y restantes que quedaron del día anterior y no se llegaron a quemar durante la noche, los colocábamos en esta nueva fogata y allí se los quemaba. Así es como estudiaba Rabbi Meir. Ahora, Rabbi Elazar dice el nombre de Bar Kapará, que así solía decir Rabbi Meir. Vareola, Shenito Tru, Ose Lahem Ma'arajá Bifnei Atzma, Besodran. 2 alajot vamos a ver qué nos dice aquí. Una, aquellos miembros de la ofrenda de Olá, los miembros del Olat Tamid, la ofrenda diaria, vamos a hablar con una situación puntual. Tenemos la Olat Tamid Sever Arbay, una ofrenda diaria vespertina, la de la noche. La hicimos como corresponde, shehitá, se degolló el animal, se recepcionó la sangre, se salpicó la sangre, y teníamos que pasar ahora a descuerar, trozar, salar y subir a quemar arriba del Mizbeach. Por algún motivo no se llegó a hacer esto en toda la noche. Y tenemos los miembros del Korban arriba del Mizbeach, pero que no los quemaron. Esto es lo que dice aquí Nitotru, Nitotru, que sobraron. Y si sobraron, entonces, sí, tenemos que al día siguiente quemarlos. O sea, en Ma'arajá Bifnei Atzma Besodran. Lo que van a hacer es preparar una fogata especial para quemar sobre ellas estos. Es decir, al día siguiente vamos a estar quemando los miembros de la Olá del día anterior. Hasta aquí, ¿sí? Sería la primera alajá. Una segunda alajá que nos agrega es Ba'afilu Shabbat. Y esto, incluso si se trataba en el día de Shabbat, es decir, incluso si sobró de la Olat también se ve de la ofrenda vespertina del viernes por la tarde, y nosotros estamos hablando de encender una fogata extra en Shabbat y quemar en Shabbat lo que no llegamos a quemar el día viernes, igualmente esto está permitido. Hasta aquí son las palabras de Rabbi Elazar. Nos dice la Gemara, Maika Mashmalan. Vamos a la primera parte, a la primera enseñanza. ¿Qué es lo que me quiso agregar Rabbi Elazar con este comentario? De que si sobró de los miembros de la ofrenda del Olá del día anterior, preparamos ahora una nueva fogata para quemarlos en la mañana, como el resto de los korbanot. Maika Mashmalan, ¿qué es lo que me quiso enseñar con eso? Tanena. Ya estudiamos, mencionamos y recién lo acabamos de recordar, pero Rabbi Meir dijo que todos los días se encendían 4 fogatas. Y dijimos que la fogata número 4 era justamente para esta finalidad. Lo que no se pudo llegar a quemar durante la noche anterior, lo colocamos ahora, preparamos ahora en la mañana una nueva fogata para quemarlos allí. Entonces, si ya está escrito Mefurash, ya está escrito explícitamente esta conducta de acuerdo a Rabbi Meir, ¿qué es lo que nos vino a agregar Rabbi Elazar con lo que nos está diciendo? Está repitiéndonos más de lo mismo. Contesta la Gemara, Amar Be'avi lo nitzerejala le pesulim. No, aquí lo que nos vino a agregar es Nitotru. ¿Qué quiere decir Nitotru? Aquellos que sobraron, pero sobraron en una situación muy puntual y específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos los miembros de la ofrenda del Olá
que se impurificaron. Estos trozos de carne de la olá están impuros. De acuerdo a la halajá, no se los puede subir y quemar arriba del mizbeach. Esto tiene que quedar aquí abajo y en tiempo y forma como corresponde se los incinera aquí abajo en lo que se llamaría el betadeshen, una especie de cenicero, si le queremos nosotros poner una traducción, porque se incineraba y se lo transformaba en ceniza, porque no se puede tener ningún provecho y no se lo puede acercar delante de Boreolán. Sin embargo, siguiendo el ejemplo puntual de que se impurificaron, que es Pesulova Kodesh, es un inconveniente que surgió adentro mismo de la Azara, el hecho de que se hayan impurificado, si los subieron arriba del Mizbeach por error, y Ma'alú lo yerdu, ya los subieron arriba del Mizbeach, si los subieron no los bajen. Es una falta de respeto. Se aprende obviamente de los Pesukim, ¿sí? No es aquí el momento, están en el tratado de Zebahim. Si los subieron, se considera una falta de respeto el tener que bajarlos. Bajar carne del Mizbeach es una falta de respeto. Y Ma'alú lo yerdu, no los bajamos. Y se los va a quemar allí. Y estos no se llegaron a quemar en la noche. Amaneció y están todavía ahí. Aquí viene el Jesús de Rabbi y nos dice, mira, incluso estos que sobraron, que eran pesulim, y que los subieron aquí por error, también para ellos, si hay necesidad, preparamos una fogata exclusiva para ellos. Esto es lo que viene a agregar Rabbi Elazar, con lo que nos dijo miembros del Korban Olá, que hayan sobrado. Hasta aquí se puede entonces entender perfectamente el Hitush, la novedad que nos agregó Rabbi Elazar, que incluso si se trata de partes que no tendrían que estar, no tendrían que haber estado nunca arriba del Mizbeach, y por error las subieron, igualmente para ellas también vamos a preparar una fogata exclusiva para que se sigan quemando. Pero nos pone una condición. Vedavka, Shemashlaba en Aul. Siempre y cuando que ya habían empezado a quemarse con el fuego durante la noche. Hay un concepto que trabaja bastante la Gemara en el tratado de Zebahim. Si el fuego comenzó a consumirlos y quemarlos, se llama Lahmosh el Mizbeach. Ya pasó a ser literalmente el pan del Mizbeach. Una vez que el Mizbeach ya tomó acción sobre la carne, ahora son legítimos también del Mizbeach, y por eso nosotros decimos que preparamos una fogata al día siguiente para seguir quemándolos. No. Pero si el fuego no llegó a consumirlos porque ni hubo tiempo o no hubo espacio ni siquiera para colocarlos arriba del fuego, entonces en ese caso, una vez que pasó toda la noche, como de por sí ni siquiera tendrían que estar arriba del Mizbeach, y tampoco el Mizbeach se ocupó de ello porque ni siquiera comenzó a quemarlos, entonces ahora no los vamos a poner en una ma'arajá, en una fogata especial, sino lo colocamos en la fogata grande, en la ma'arajá gedolá, con todas las demás ofrendas, como se ve así de las palabras del Tosafot. En cambio, de tratarse de partes originales que sí tendrían que estar arriba del mensaje, sí tendrían que quemarse, sobre estas no hacemos diferencia. Se quemaron, no se quemaron, poco, nada, a la mañana siguiente vamos a preparar una fogata especial para seguir quemando, para comenzar a quemarlos ahora, porque incluso que no se quemaron en absoluto durante toda la noche, a la mañana siguiente los vamos a poner a quemar en una fogata especial para ellos. Así es, la primera versión que nos trae aquí la Gemara. Y que de hambre, hay quienes dijeron, Had Kesherim y Had Pesulim, indistintamente, si lo que sobró era original, era kasher, era óptimo, o eran de estos que erróneamente los habían subido hacia el Mizbeach, y Mashaba era únicamente, si ya comenzaron a quemarse durante la noche, es que vamos a prepararles a la mañana siguiente una fogata exclusiva para ellos. Pero si no,
nos ponemos a colocar con todos los demás en la Ma'arajá Gedolah. Hasta aquí es la explicación de la primera parte de las palabras del Rabbi Elazar, donde nos enseñó entonces que incluso a órganos pesulim que fueron subidos por error sobre el Mizbeach y no se los tenían que bajar, para ellos también prepararíamos una fogata exclusiva el día siguiente para consumirlos si ya habían comenzado a quemarse. Ahora, Ba'afilu Shabbat agregó un segundo ítem. Incluso si esto es necesario hacerlo en Shabbat, como dijimos, sobró del día viernes y ahora en Shabbat tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer en Shabbat. Preparamos una fogata en Shabbat y quemamos en Shabbat también. Tanina, deja ahora, dice la Gemara, aparentemente ya lo estudiamos, tampoco esto era necesario. Dijimos, vea Yom Hamesh. Y en Kippur, dijo el Rabbi Meir, si bien diariamente preparaban 4 fogatas, en Kippur preparaban 5. ¿Y cómo llegamos a la quinta? La quinta era por el Ketoret de Yom Kippur. Pero quiere decir que esta, la Ma'arajá, la fogata extra para quemar los sobrantes del día anterior, también estaba en Yom Kippur. Si no, no llegamos al número de 5, serían solamente 4. Y Yom Kippur tiene las mismas leyes que el día de Shabbat, en lo que respecta a la prohibición de labores. E igualmente, está escrito aquí claramente entonces que estaba permitido hacerlo en Kippur. Es decir, que está permitido hacerlo en el día de Shabbat. Y se hacía una fogata exclusiva en Kippur para quemar lo que sobró del día anterior, lo que no se llegó a quemar del día anterior. Entonces, ¿para qué necesito las palabras del Rabbi Elazar? Ya está escrito claramente en las mismas palabras del Rabbi Meir que dijo en la Mishnah que hoy hacían 5. Amar Rab Ahabar Yaakov. Dijo Rab Ahabar Yaakov, Itzterich, necesitó el Rabbi Elazar hacer su aclaración. Saca la taja, mira, nosotros podíamos haber pensado, Anemile, Eja de Hal, Yom Kippurim, Yom Hal Shabbat. Lo que está escrito en la Mishnah nuestra, que preparaba la quinta fogata y se podía hacer en Yom Kippur también, era siempre y cuando que Kippur cayó el día domingo. Hoy en día nosotros no tenemos esa posibilidad, ya que el calendario nuestro está prearmado bajo ciertos parámetros que impusieron los Jajamim y entendieron que era indispensable ponerlo de esa manera, pero en la época en la que se consagraba el Rosh Hodesh por la visualización de la luna nueva, podía presentarse que el día de Kippur y caiga un día domingo. Entonces, yo tengo el día domingo, que es obviamente posterior al Shabbat. Las ofrendas del Shabbat, Helbe de Helbe Shabbat, Kerebim de Yom Kippurim, los cebos y órganos de lo que se trajo en Shabbat, sí se puede quemar en Yom Kippur, por la Kedushá, la santidad que tenía en Shabbat. Por eso me permite también hacerlo en el día de Kippur. Y sobre eso es que nuestra Mishnah dijo que en Yom Kippur preparaban una fogata exclusiva para quemar lo que sobró del día anterior. Pero de tratarse en día de semana, aparentemente Shabbat, ¿no? Pero de tratarse en la mitad de la semana, Kippur cayó en cualquier día de la semana, cayó por ejemplo un día martes, en esa situación, no permitíamos hacer una fogata exclusiva para quemar lo que no llegaron a quemar de las ofrendas del día lunes, del día anterior. De ninguna manera, eso no vamos a permitirlo. Y si es así, no tenemos ninguna prueba de que en Shabbat o en Kippur se puede hacer una fogata exclusiva para quemar lo que sobró del día anterior. Por eso tuvo que venir Rabbi Elazar, enseñarnos y decirnos, Ba'afilu Shabbat, incluso en el día de Shabbat. Y nosotros tenemos que quemar lo que correspondía haber quemado y subido arriba del Mizbeach el día viernes por la tarde, y no lo hicimos o no llegaron a hacerlo, lo pueden ahora en Shabbat quemar. Preparan una fogata exclusiva para ellos y lo queman en Shabbat también. Así contestó Rab Ahabar Yaakov. Dice la Gemara, Amar Kamashmala, viene y nos enseñó esto. Amar Rabá, viene Rabá y dice, Man hay, ¿quién es esta persona de la Haish de Kimhe que no presta atención? Es una metáfora al tipo de harina que él está utilizando, con la que él está trabajando y amasando. Abejol Yom, dirán, ¿cómo pudo haber dado semejante respuesta a la Ahabar Yaakov? Que hubiésemos interpretado que lo que figura que preparábamos la fogata extra para la quema
de lo que sobró, era en Kippur, que cayó un día domingo. Si está escrito claramente, Bejol Yom, todos los días. Todos los días habían 4 fogatas. Y en Kippur agregaban una quinta, pero todos los días había 4. ¿Qué es todos los días había 4? También Shabbat había 4. ¿Y para qué era la cuarta? Si la cuarta, la única función y finalidad que tenía era quemar lo que sobró del día anterior. Y en Shabbat también estaba esta cuarta. Si no son 4 todos los días, vemos claramente que en Shabbat seguro que se hacía. Entonces nuevamente surge el inconveniente y el interrogante. ¿Para qué necesito la creación de Rabbi Elazar? Que dijo incluso en Shabbat. Eso está escrito clarísimo que en Shabbat había. Kashia. Gemara realmente termina diciéndonos que es una buena objeción y es una dificultad que vamos a hacer con este planteo que nos acaba de decir Rabba. Upeliga de Rab Huna. Al margen, nos dice la Gemara que todo este concepto en general que estamos manejando sería distinto a lo que enseñó Rab Huna. De amar tehilato doje, sofo enodoje. Rab Huna nos dijo, el comienzo del servicio del Korban Tamid, el degollado, recepción y salpicado de sangre, eso sí, estoy de acuerdo que se lo hace en Shabbat. Pero, sofo, lo que es la culminación, en este caso puntualmente sería la culminación de lo del día anterior, que es la quema de lo que era del día anterior, eso no se lo puede hacer en Shabbat. Entonces, claramente, que lo que nos enseñó Rabbi Elazar, que sí se quema, y hasta incluso preparamos una puerta exclusiva para ellos, discute claramente con las palabras de Rab Huna, ya que Rab Huna nos está diciendo que no funciona de esa manera. Sin embargo, la Gemara nos dice que no es tan sencillo que esa es la interpretación de las palabras de Rab Huna. Y nos dice así, Gufa, analicemos propiamente dichas las palabras de Rab Huna. Amar Rab Huna, Tamid tehilato doje, sofo no doje. Así dijo Rab Huna, en lo que respecta al Korban Tamid, a la ofrenda diaria, el comienzo de la boda, como dijimos, shejitá, salpicado, se hace en Shabbat. A ver, tenemos que aclarar primeramente que seguro que si se trata del Shabbat mismo, Shabbat a la mañana, tenemos que traer la ofrenda del Tamid de la mañana, ese le vamos a hacer shejitá, vamos a recibir su sangre, vamos a salpicar su sangre, vamos a quemar sus miembros, todo se va a hacer Olat Shabbat de Shabbatot, al Olat Tamid. Se hace el musar de Shabbat, aparte de la ofrenda del Tamid, el Tamid del Shabbat a la mañana se lo hace íntegramente, sin ninguna duda. Se empieza y se termina y se hace todo el proceso. Pero, cuando nosotros hablamos del final, de la ofrenda del Tamid del día anterior, el Tamid del viernes a la tarde, hicimos shejitá, salpicamos su sangre, pero no se lo llegó a quemar. Esto dice Rab Huna aparentemente, no. En Shabbat no se lo puede quemar, ni siquiera el viernes a la noche podríamos quemarlo. Dice la Gemara, Amar Rab Huna también tiene todo eso, fue no doje. Maye no doje. ¿A qué se refirió cuando dijo no doje? No tiene la fuerza de empujar al Shabbat. O no, mejor dicho, no tiene la fuerza de empujar, porque no menciona el Shabbat en sus frases, y justamente ese punto de discusión. Rab Hizda Amar doje Shabbat, pero doje Tumah. Rab Hizda interpretó las palabras de Rab Huna de la siguiente manera: se lo va a hacer en Shabbat sin ningún problema. Hay que quemarlo, lo quemaremos en Shabbat seguro. Doje Shabbat. Lo que dijo Eno doje, no tiene la fuerza de empujar, la prohibición de hacerlo con impureza. Toda ofrenda, si estudiamos en el Tratado de Pesajim, toda ofrenda que pertenece al Tzibur, que es del pueblo, y que tiene un momento y una fecha fija y específica, inamovible, doje esta tum'a, puede hacérselo incluso con impureza. No conseguimos con impuros, se lo hace con impureza. No se lo puede anular una ofrenda del Tzibur que tiene una fecha y un momento específico para hacerlo. Se lo hace con impureza. Sobre esto nos dice, es verdad, se lo hace con impureza, pero ¿qué vamos a hacer con impureza?
la shejitá y el salpicado de la sangre. La quema no se la hace con impureza. La quema no es indispensable. Sin quemarlo también se cumple con la mitzvah. No se va a quemar arriba de mizbeach con impureza. Esto es lo que se refirió a Rabuná cuando dijo Enodoje. No tiene fuerza para empujar. No tiene fuerza para empujar la prohibición de impureza. Pero sí se lo va a hacer en Shabbat. Así es como Rav Chisda interpretó las palabras de Rabuná. Por su parte, Rabbá, ¿sí? Así corrigen Rabbá con He. Rabbá amar doje et tum'a ve'eno doje et Shabbat. No, señor, se lo va a poder hacer con impureza y lo que no se puede hacer es en el día de Shabbat. En Shabbat no se lo puede quemar. Sí se puede quemar todo esto con impureza, como cualquier ofrenda del Sibuk que se hace con impureza si no hay puros, pero no se puede quemar en Shabbat. Lo que es el día anterior no se lo va a poder quemar en el día de Shabbat. Así es como estudia Rabbá. Amarle a Bayele a Rabbá. Le dijo a Bayele a Rabbá. Le das Kashia o la junta Kashia. Tanto tu interpretación para mí es dificultosa, compleja y no está clara, así como también las palabras de Rav Chisda. Y voy a explicar. Le das Kashia. Para ti tengo para preguntar, ¿por qué marcar diferencia entre impureza y Shabbat? Tú coincides que está permitido hacerlo, quemarlo con impureza, pero no quemarlo en Shabbat. Entonces pregunto, ¿por qué tendría que ser distinto el concepto de impureza que sí habilitamos a realizarlo con impureza? Dichtiv bemoado, basándote en el aprendizaje, que cuando la Torah dijo, cuando dijo, ten atentos y cuidado y sigan cuidadosos de acercar la ofrenda del tamid bemoado en su momento correcto, que es todos los días, uno de la mañana y uno de la tarde. Y esto de háganlo en su momento es inamoviblemente en su momento, incluso con impureza. Y por eso tú habilitas que se lo queme con impureza. Shabbat bemoado, afilu Shabbat. También con respecto a la profanación del Shabbat y quemarlo en Shabbat, funciona exactamente de la misma manera. Aprendimos nosotros que se lo hace en Shabbat porque está escrito bemoado en su momento, incluso que sea Shabbat. Entonces, el mismo modus operandi que habilita realizarlo con impureza, él mismo habilita realizarlo en Shabbat. Por lo tanto, no entiendo tus palabras, Rabbá, que tú dices la impureza sí, el Shabbat no. Y un Rav Chisda Kashia, y también planteo el interrogante similar para Rav Chisda. ¿Mai shena Shabbat? Dichtebe moado, afilu be Shabbat, tumara be moado, afilu be tum'a. ¿Por qué marcaría diferencia Rav Chisda? En Shabbat sí y con impureza no. En Shabbat sí porque está escrito en su momento, incluso en Shabbat. Con impureza también está escrito en su momento, incluso con impureza. Por lo tanto, no entiendo la palabra de ninguno de los dos, ni la tuya, Rabbá, ni la de tampoco nuestro compañero Rav Chisda. ¿Cómo puede marcar diferencia entre Shabbat y Tumá? O los dos tendrían que estar permitidos, o ambos tendrían que estar prohibidos. Hasta aquí vamos a dejar en la clase de hoy.